gente del otro lado de las ondas, esto es Café y Arte y estamos probando nuevos aparatitos de sonido. Vamos a ver cómo funciona y si no, pues habrá que practicar un poquito con la ingeniería de audio, todas estas cosas de las que soy ignorante, pero todo vale la pena aprender por ustedes. Decía por ahí William Blake que ese era un hombre de renacimiento, era pintor, era escritor, era filósofo, era muchísimas cosas. Decía que generalizar es ser idiota. Pero no podemos hablar de los mexicanos sin caer en la generalización. Quiero decir, normalmente el mexicano promedio, y estoy generalizando, quiero decir siendo idiota, piensa que los españoles son españoles nada más. Piensa que precisamente generalizando, en España solamente existe un tipo de españoles. Y además se prestan mucho para los chistes, ¿no? Hay muchos chistes de gallegos. Bueno, cada vez están más en desuso. Pero antes había muchísimos chistes de gallegos. Y se pensaba que los gallegos eran como el arquetipo del español generalizado. Pero a partir de muchísimas cosas, he descubierto que hay diferentes tipos de españoles, por así decirlo. Y, ¿cómo decirlo? He descubierto a raíz bueno, ya conocimos a Esther Mosquera, a Pinto Michis en alguno de estos programas, y a partir de eso descubrí que los catalanes son personas bastante curiosas y extrañas en el buen sentido. O sea, quiero decir, tienen unas costumbres tan raras. Y a partir de eso, y a propósito de una fecha importante que se viene para ellos, que suena como albur en principio, quiero... o quería reinvitar a Pinto Michis para que nos hablara un poquito sobre esta cosa que se viene, sobre la fecha importante, interesante y muy poética, por cierto, que bueno, tiene que ver con una leyenda, pero la verdad es que yo no lo entiendo. Siempre que habla de este tipo de cosas yo le digo ajá, y en mi mente suena el tururururururu. Entonces vamos a tratar de ahondar un poquito más en eso. Vamos a tratar de que nos explique, que nos platique cuáles son las tradiciones, las ideas, las leyendas, las cosas extrañas que tienen los catalanes. Así que tenemos de nuevo, ya repitiendo tan pronto, invitados. Tenemos aquí a Esther Mosquera, alias @pintomichis. Esther, ¿cómo andas? Hola, pues bien. Parece que va a ser una noche lluviosa porque ya se escuchan los truenos. Como dijo aquí el presentador, estamos experimentando un poco con la infraestructura del programa. Para los de Chimalhuacán, infraestructura es todas las cosas que sirven para algo, ¿no? O sea, infraestructura es como tu cama. Es la infraestructura de tu habitación. Que sirven para algo, que están destinadas a algo en concreto, en un espacio concreto. Ándale. Es que yo soy de Chimalhuacán, entonces yo no entendía muy bien. Ajá, dime. Entonces, ¿qué es gracioso? No, nada, no. Bueno, o sea, el montaje, o sea, yo nada más estoy viendo cómo está montado todo, la infraestructura, me hace mucha gracia. O sea, no sabía de que se podía añadir unos cables en este aparato y cosas así. Sí, bueno, he tenido que aprender porque la verdad es que esto de grabar gente, bueno, de grabar voces, pues digo, sobre todo en este formato de audio, la gente te puede perdonar, por ejemplo, un mal video cuando haces contenido, no sé, en YouTube, en Facebook o lo que sea, pero nadie te perdona un mal audio. Como que el video pasa, si se ve borroso o tal, dices, bueno, ni modo. Pero si no se escucha, la gente se te va encima horriblemente. Así que, varios truenos. Y pues nada, quería preguntarte, ¿qué es eso que se celebra? Es el 23, ¿verdad? Sí. El día 23, ¿qué es lo que celebran los catalanes? Es una fecha... Bueno, vámonos por partes. Ya habíamos platicado el último programa que eran los catalanes. Lo digo como si fuera... Bueno, así como grosso modo, ¿no? Como sí, por la superficie. Ajá. Entonces, digamos, ¿qué podrías decirnos de los catalanes como cultura, no como particularidad genética? Caray, particularidad genética, o sea... No como los güeyes que están en un solo lugar. Bueno, como lugares regional, ¿no? Ajá, región, sí. Como una región. Pues
básicamente, yo creo que, bueno, como ya comenté, o creo que ya lo había comentado en el programa en el que estuve invitada, España es un país muy, muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Pero digamos, está dividido en comunidades autónomas y aún así cada comunidad autónoma pues tiene sus tradiciones, su lengua, su folclore y todo eso, ¿no? Algunas tradiciones que ya están, gracias a Dios, para quien sea. Que ya están, ¿qué, perdón? Que ya están abolidas, o sea, eso de tirar, por ejemplo, un burro desde un campanario, por ejemplo, ya no. ¿Tiraban un burro de un campanario? Sí. ¿Por qué? No me acuerdo exactamente para qué era, para celebrar no sé qué cosa, pero sí era una vaca o un burro que lo tiraban desde un campanario. ¿Y eso qué reflejaba? Y no sé si era en Castilla o algo así, por ahí. Ah, pero no era en Cataluña. No. Ah, ya. Bueno, no sé, a lo mejor investigando. Hay una película, no sé si es película documental de Buñuel, en donde sale un burro cayéndose por un barranco, que creo que era como la cosa más traumante de Buñuel en sus películas. Ahorita lo recordé, probablemente sea algo que yo no entendí porque no soy español, pero entonces cada comunidad, para los de Chimalhuacán, una comunidad autónoma es lo que idealmente deberían ser los estados aquí en México. O sea, que no dependieran del centro y que fueran todos así como... Que tienen su propio gobierno, que tienen su propia legislación. Ajá, sí. Todo así de... Incluso su propia policía, ¿no? ¿Ah, ¿a poco? Sí. Eso sí no lo sabía. O sea, los gallegos no sé cuál tienen, no me acuerdo, pero... por ejemplo, el País Vasco tiene la Archancha y Cataluña tenemos los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra, eso sí los había escuchado. Archancha. Y ya a nivel nacional, a nivel de España, pues está la Guardia Civil. Archancha, ayúdame, Archancha. Vaya por Dios. Tengo que buscar cómo se dice ayúdame en vasco. En vasco, en euskera. Euskera es el idioma que se habla en el País Vasco. Para los que no tengan idea, para los de Chimalhuacán, Euskadi, por ejemplo, esta marca de llantas, esa palabra es en euskera. Euskadi es precisamente de allá, de esa zona, ¿no? O sea, sí. Es como un gentilicio, pues. Uh-huh. Gentilicio para los de Chimalhuacán es cuando hablas de un lugar, de la gente de un lugar en específico. De hecho, Euskadi es País Vasco. Uh-huh. Sí, ¿no? Euskadi, sí, eso es lo que yo sabía. Bueno, anyway, entonces, híjole, voy a tener que aludir mucho a los de Chimalhuacán porque yo soy súper perdido en esto, la verdad es que sí, también soy re güey para esto. No sé nada, bueno, no sé nada sobre nada, pero sobre esto en particular sé menos. Entonces, los catalanes tienen sus costumbres. Uh-huh. Esta cosa que tienen de sombrero como de pitufo, que es rojo. La barretina, ajá. La que llevaba Dalí, para los de Chimalhuacán, la que llevaba Dalí. No creo que los de Chimalhuacán conozcan a Dalí, pero... Bastante. Bueno, es un taquillero, pero... Sí. Pero bueno, para los que no tengan idea de que es una barretina, es una especie de boina, pero acabada en punta. O sea, bueno, en punta redondeada. Es como un triángulo que va en la cabeza y entonces, como no tiene peso, cae de un lado, entonces es como tal cual, un gorro de pitufo. Es herencia del gorro Fiji de los franceses, de la Revolución Francesa. Ah, sí. Herencia. Sí. Lo que pasa es que en Cataluña, bueno, la versión catalana, digamos la barretina, tiene una franja negra y donde va la cabeza, y es prácticamente eso, es un gorro y es abrigador. Lo llevan mucho, o se llevaba mucho en lo que es el campo, o sea, los pueblos, la gente de campo se identificaban bastante con la barretina, y ahora ya es un elemento tradicional, cultural, vestimenta así de popular. ¿Dirías que es como el sombrero aquí en México? Sí, podríamos decirlo que sí, ¿no? Como el sombrero de pico, okay. O ¿cómo se llama? Aquí es... porque hay diferentes tipos. O sea. No, sí, o sea, por ejemplo, el sombrero de palma es muy de campo. Sí. La tejana es muy del norte. Pero yo he visto, por ejemplo, en Mineral de Pozos, por ejemplo, cuando estaba una exposición ahí por la época de Porfirio Díaz, que traían el sombrero como este que dices de paja, pero era así como casi chinito, ¿no? Como que tenía la ala muy corta,
y hacia arriba, y el pico era bastante más alto, y me llamó mucho la atención porque digo, ay, este todavía no lo había visto, y digo, es que yo estoy más acostumbrada al sombrero, o sea, al popular sombrero mexicano, la gente lo tiene más en la mente como algún estilo charro, ¿no? Pero de paja. Pero es que el sombrero de charro no es práctico. O sea, sí, no, para nada. El sombrero de charro, de hecho, creo que nadie lo usa. Bueno, sí, en algún momento lo usaron en ciertas partes de México, pero la verdad es que no soy muy experto en sombreros. Mi abuelo sí era, por lo que entiendo, y por ahí tengo una herencia de él, es una tejana, pero una tejana clásica, muy bonita. Las tejanas se llevan en el norte, ¿no? No, se llevan en la cabeza. Pero mirando hacia el norte. Preso. No. No, o sea, se llevan en el norte, así de... ¿Dónde empieza el norte de México? Todo lo que esté arriba de la capital. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Entonces, por ejemplo, el Bajío, bueno, es que está el sur, el Bajío y el norte. Bueno, y el centro, obviamente, pero el Bajío, pues es toda esta parte de Guanajuato, de toda esta zona de San Luis Potosí, creo que todavía es parte del Bajío. Y la parte del norte ya es considerado Sinaloa, pero Sinaloa, si ves el mapa, está un poquito hacia abajo. Entonces, no, sí, no, sí. No estoy muy seguro de cómo van las cosas. Ah, yo no sabía que la capital delimitaba entre el norte y el sur. Yo diciendo, pues es que en San Luis Potosí la gente se siente más bien muy norteña, ¿no? Pero muy, muy norteña. Y me dijeron que sí. Y yo recuerdo, pues es que está en el norte, o sea, sí está bastante lejos, pero la verdad es que no tengo idea. Yo recuerdo en la primaria nos enseñaban una división política de México muy extraña, que iba por zonas, que era la zona norte, la zona centro, la zona sur, y cosas por el estilo. Me imagino que va por ahí, pero honestamente no tengo idea. Entonces, sé que el norte está hacia el norte y el sur está hacia el sur, nada más. Entonces, y yo siendo del centro, pues tampoco tengo mucha cuestión de eso. Pero bueno, entonces tenemos la barretina, que es roja, es de pitufo, o sea, es como de papá pitufo. Papá pitufo usa gorra roja. Entonces, es gorra roja, digo, es de papá pitufo, pero con una franja roja. Y es muy del campo, ya entendimos. Ahora, yo hace muchísimos años descubrí que uno de mis pintores favoritos de aquel entonces, Santiago Carbonell, era catalán. Y él tenía un cuadro que a mí me encantaba, porque no lo entendía, que se llamaba Miliciano, Catalán y Donante. Y entonces yo pensaba que eran 3 personajes en el cuadro. Era el Miliciano, el Catalán y el Donante. Y sale la barretina. Pero, y de ahí la ubico. O sea, de hecho sale un tipo parado con la barretina y un chalequillo rojo también, sin camisa. Con el torso semidesnudo y portando un plato. El plato tiene un agujero en el centro como una bala. Pero ya con el tiempo descubrí que estoy re güey porque era Miliciano Catalán. No era Miliciano, Catalán y Donante. Entonces, sí, o sea, se presta. Se presta, sí, porque puede ser un miliciano, puede ser un catalán. Entonces, y un donante. Pero bueno, el donante lo entiendo bien, es una cuestión del arte. Para los que no sepan, para los de Chimalhuacán, donante es la persona que paga un cuadro para que lo pongan en una iglesia o en un área pública o cosas por el estilo. Es el que lo dona, pues. Entonces, ¿qué quiere decir miliciano? ¿Tiene una particularidad o fue una licencia o solo es una generalidad? Pues un miliciano, yo es que ahora no sé exactamente en qué contexto. No, o sea, no tengo, sí lo he visto alguna vez ese cuadro, pero debería volver a verlo para decirte si qué tipo de miliciano era, ¿no? Porque pues están varios tipos de milicianos. Ok, Google. Cuadro Santiago Carbonell, Miliciano, Catalán y Donante. Estamos buscando. Pues no aparece, pero aparecen muchos cuadros de Santiago Carbonell.
Pero, y además es Carbonell, de acuerdo a la pronunciación catalana. Pero bueno, entonces esto funciona como introducción a qué tan extraño es el universo catalán. Yo me imagino que para ti es como muy normal y corriente. Pero vámonos a la carnita, vámonos a donde está y lo bueno y lo chido. ¿Qué festividad se viene próximamente? Ya vamos al miollo del asunto. Pues el 23 de abril se celebra la muerte de un santo mártir que se llama San Jordi, San Jorge en español, Gorka en País Vasco, y algo así como Gurku, algo así en otro idioma, porque es patrón de otros países también. Es decir, es patrón de Cataluña, santo patrón de Cataluña, pero también es santo patrón de Inglaterra, de Portugal, de Hungría, de Ucrania, de Etiopía también, o sea, de muchos países. No tiene así como un lugar en específico, ¿no? Nada más que en Cataluña sí se lo quiere mucho. De hecho tenemos incluso una condecoración llamada la Creu de Sant Jordi, la Cruz de Sant Jordi, que es un premio que se otorga a nivel cívico a una persona en concreto que presta sus servicios en favor de enaltecer la cultura y la identidad nacional catalana, ¿no? Puede ser un actor, puede ser un científico, puede ser una persona de renombre, ¿no? ¿Y eso cómo está la onda? ¿Cómo? O sea, ¿por qué es tan importante para los catalanes San Jorge? San Jorge. San Jordi. Bueno, ahí viene. La cosa es que el origen del santo es que por ahí del año 300 después de Cristo estaba el emperador Diocleciano. Diocleciano. Sí. Santo Dios. Y yo me quejo de los nombres mexicanos. No conocemos a nadie con ese nombre, creo. Pero suena muy mexa eso, ¿eh? Era un perseguidor de los cristianos, de hecho, porque pues era como deporte nacional para los romanos perseguir a cristianos. Entonces San Jordi era el hijo de un soldado muy cercano al emperador Diocleciano. De hecho era su soldado estrella, digamos, ¿no? Por decirlo así. Y el padre de San Jordi pues lo instruyó para eso, ¿no? Para que fuera su sucesor para el emperador Diocleciano. Y llegó un punto en el que pues ya militando, ya San Jordi, es que recibe muchos nombres, pero vamos a decirle San Jordi, ¿no? Para familiarizarnos un poco con el nombre de la fiesta. Pues el emperador estaba en su momento de decir vamos a perseguir cristianos y este soldado se negó. Okay. Entonces pues lo encarceló, lo torturó y lo mató. Entonces es un santo soldado mártir, igual que San Bruno, creo, también, y demás. Ahora, hay una canción de Botellita de Jerez. A mí me gusta Botellita de Jerez, o me gustaba Botellita de Jerez, que se llama San Jorge y el Dragón. Y hace una analogía interesante de el dragón es un tragafuegos que está en un semáforo y San Jorge es un policía. Entonces San Jorge llega... Sí, no, está maravillosa la canción. Y San Jorge llega a atacar al dragón y lo golpea con su macana feroz y todo, que no es una analogía, o sea, sí es la macana de policía, ¿no? Y además sí, los policías siempre traen la banderita, ¿no? Del país. Sí, entonces está muy buena la canción, la verdad es que me gusta mucho, pero ¿qué tiene que ver San Jorge con un dragón? Ahí te va. Después de su canonización, unos años después, en la Edad Media, se le veneró como santo patrón. A ver, un paréntesis, para los de Chimalhuacán, la Edad Media es la edad que está en medio entre el Renacimiento y la Edad Clásica, la edad de los romanos y los griegos. Se le llama Edad Media porque la gente del Renacimiento, siendo tan ojete como era, decía, pues es que esto no vale la pena, ¿para qué les ponemos nombre? Entonces solo es la Edad Media y ya.
Ya hay la alta Edad Media y la baja Edad Media. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, ¿me decías? Bueno, pues ya en la alta Edad Media se empezó a venerar a San Jordi como santo patrón y corrió una leyenda, ¿no? alrededor de esta figura. Está la perrita por aquí. Alrededor de esta figura, porque, bueno, cuenta la leyenda, en el caso de Cataluña. Eso de está la perrita aquí es porque traje a la perrita, a mi perrita, a la grabación, porque sonó muy fuera de contexto. O sea, aquí está, la perrita. Ahora está pasando el pan. Físicamente ya está pasando el pan. Si se alcanza a escuchar en el audio, espero que no. ¿Me decías? Ya me perdí. Vuelvo a recapitular. Tú tienes la culpa, perra. Es adorable. Sí, es la mascota, yo creo. Es la mascota de mi programa. Entonces, en la alta Edad Media de San Jordi se le veneró como un soldado, un santo soldado, ¿no? Ajá. Fue, digamos, el protector de los templarios, de los... ¿cómo se llaman? De todos los milicianos, pues. Todos los milicianos, todos los que se dedicaban a las batallas también, etcétera. Uh-huh. Y bueno, tiene su leyenda, ¿no? Y en la leyenda, al menos en la de Cataluña, habla sobre a un pequeño pueblito. Hay un pueblito en el norte de Cataluña en el norte no, en el sur, porque es de Tarragona, que se llama Montblanc. Okay. Así como las plumas. La marca de las plumas. Es lo que te iba a decir. Son plumas fuente. Sí, para los de Chimalhuacán no es una pluma fuente. Es una población que se llama Montblanc. Ella no es de Chimalhuacán, ella no puede decir eso. Hay que quede. Entonces decía... Es verdad, no puedo decir eso. Está bien. Para los catalanes. Entonces, Montblanc significa Monte Blanco, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Ajá. La población se llama Montblanc y cuenta la leyenda que en esa población hay un castillo, de hecho, el castillo de Montblanc. Uh-huh. Cerca de allí había un dragón, una bestia gigante, enorme, con alas. Decían que le cantaba el aliento a kilómetros. La gente estaba aterrorizada. Como yo en las mañanas. Ajá. La gente estaba aterrorizada, como yo como yo con esta lluvia. Ándale, así sonaba el dragón. Uh-huh. Con ese rugido. Y para que calmara un poco el hambre del dragón, le daban todos los días una ovejita, una cabrita, un puerquito, una vaquita, ¿no? Entonces el dragón comía muy bien, pero la gente no tanto, ¿no? Okay. Entonces llegó un punto, obviamente, en el que ya se acabaron los puerquitos, las vaquitas, las ovejitas. Uh-huh. Y entonces el rey dijo, ¿saben qué? Vamos a tomar una decisión bastante importante. Vamos a convocar a todo el pueblo, vamos a hacer una votación y vamos a votar quién se va a comer el dragón. ¿No? Okay. Entonces salía todo el mundo, incluso el rey y su hija, la princesa. O sea, ¿a quién se va a comer el dragón? Sí. Se lo iban a dar en sacrificio. Ajá, sí. Ok. Porque pues ya no tenían nada más para darle y la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces hacen la votación, con los papelitos, supongo, y las urnas y demás. Uh-huh. Y la persona, de hecho, se dice que la persona que sacó el papelito fue la misma princesa, ¿no? Y resulta que pues le tocó la lotería a la princesa, o sea, ponía el nombre. O sea, hizo chanchullo, o sea, dijo, yo quiero ser popular, yo quiero ganar esto. Pues no, es que era joven y quería llamar la atención de los adolescentes de hoy en día, sí. De hoy en día y de antes. ¿Cómo hago para ser el centro de atención? Pues voy a hacer comida por un dragón. Sí, vale la pena. Entonces el rey dijo, pues ni modo, tengo que ser una persona justa. Yo ya dije que iba a ser justo y pues si te tocó mi hija, pues mi hija será, uh-huh. ¿No? No puede ser otra persona.
Entonces pues llegó el momento en el que la hija se despide de todo el mundo y se va, la princesa se va a la cueva del dragón, ¿no? Y ahí espera a que salga el dragón, y en esas que pues sale el dragón y pues es un momento en el que no se sabe qué pasó, ¿no? Pero resulta que desde las colinas se escuchaba como un caballo que venía, y pues se veía a lo lejos como un caballero con armadura. Uh-huh. Y llevaba un estandarte, llevaba su espada, llevaba su escudo y llevaba un caballo blanco. Y entonces pues el soldado, digamos, ¿no? El caballero le dice a la princesa que él la va a salvar del dragón. Ok. Y entonces pues eso pasa, ¿no? Básicamente el caballero se pone a pelear con el dragón. Aparentemente sí fue una lucha bastante encarnizada y demás, y le logró clavar la lanza. Uh-huh. Y cayó el dragón, y de la sangre del dragón salieron en contacto con el pasto salieron rosas. Ok. Salió una de las rosas, salieron rosas rojas, y una de las rosas, la más bonita, la más abierta, la más perfumada, la arrancó Sant Jordi, que era el caballero, y le entregó a la princesa, y la princesa le dijo: oh, me has salvado la vida, eres un amor, ¿cómo te llamas? Y le digo: me llamo Jordi. Uh-huh. Y estoy aquí para proteger a los pueblos de las amenazas y de las maldades en general, ¿no? Y entonces se dice que agarró una cuerda, la ató al dragón al caballo, y se llevó el dragón al pueblo para decirles que ya lo había matado, para que vieran que ya el dragón estaba muerto, y él dijo que ya el mal ya se había acabado en esa población, y que ya no tendrían miedo nunca más, y que podrían ser un pueblo normal y ayudarse y tener otras prioridades, ¿no? Que no fueran alimentar a una bestia que no tiene por qué estarnos molestando, ¿no? Yo quisiera escuchar la historia desde la perspectiva de la familia del dragón, ¿no? No, pues es que mi hijo estaba cuidando el pueblo. Es que mi hijo intentó independizarse. Solo les estaba pidiendo comida una vez al mes, no sé, una cosa así. Pero bueno. Un gorrón. Sí. No, y ese desgraciado llegó y lo mató, y luego salieron rosas y no dejó la más bonita, se la dio a una vieja ahí. No. Entonces, pero vieja suena como muy despectivo. Pero entonces el punto es, mata al dragón, salen las rosas, y le regala una a la ruca, a la muchachona, pues, y va al pueblo y ta. Entonces, ¿qué celebran exactamente los catalanes ese día? Celebramos básicamente, es que en ese día en concreto justamente también es el día del libro, ¿no? Es el día en que murió Shakespeare, murió Cervantes, ¿no? Y es el Día Internacional del Libro. Nació Ajá. Shakespeare y murió Cervantes. Perdón. Sí, así era, perdón. Y es también el día de la muerte de San Jorge, representado el 23 de abril. Entonces, ya había antes un día en concreto para el día del libro, pero lo pasaron a esta fecha por ese motivo de Shakespeare y de Cervantes. Que de hecho cambiaron la fecha de Cervantes, como dato curioso, porque Cervantes murió en el 22 de abril. Entonces lo cambiaron para el 23, para que coincidiera con el nacimiento. A lo mejor en las vigilias del 23, ¿no? Fue en la nochecita, ¿no? Por ahí de las 11:59 de la noche. En las 11:50, ¿no? Pero sí, por ahí. Pero bueno, entonces el punto es que... El punto es que en ese día se regalan libros y se regalan rosas. A eso iba. La tradición, porque es una fiesta grande de los catalanes, ¿no? Tiene incluso su nombre particular, es la Diada.
Es la diada de Sant Jordi. O sea, no la diada de que esté de lado, o sea, la diada. Entonces, Entendí. Está ladeado. Entonces, la rosa está ladeada. sí, la rosa sí se va del lado. Pero entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es la diada? O sea, porque es día nacional. Eso, ese es el punto. Porque se instauró desde hace ya muchos años que Sant Jordi era el patrón de Cataluña y se recuperó después de que pasó en el año, un poquito de historia, en el año 1714 el primer Borbón, Felipe V, que fue un Borbón. Fue un horrible Borbón. De hecho, en Valencia tienen su cuadro del revés en el museo porque pues, fue un horrible Borbón. Es que los Borbones son... Eso es una interesante anécdota. Sí. En el año 1714... Para que se hagan una idea, los Borbones no son españoles, son franceses. Son franceses. Son los que heredaron la corona española, son franceses. Así que... Después de los Austrias. Ajá. Después vino Franco. Franco abolió la... Espera, que todavía no llego a eso. Perdón. Es que en el año 1714 fue cuando las tropas de Felipe V, concretamente el 11 de septiembre, porque es, de hecho es nuestro sí, es día su día nacional. Ajá. Cierto. El 15 es de México, ¿no? El 15 de septiembre es en México. Y nosotros es el 11 porque celebramos una derrota. Celebramos que las tropas de Felipe V derrotaron a nuestro último séquito, que era... No, si séquito no le dieron. Que estaba dirigido por Casanovas. Casanovas, ¿qué son Casanovas? Sí. No es el Casanovas que todos conocemos, ¿no? Pero no es el papirrín de barrio, ¿no? Exacto, no, él era un general. Y fueron derrotados. Fue el último que cayó de Barcelona, de hecho fue en Barcelona. Y de hecho tenemos una escultura que el 11 de septiembre se le ponen flores a la escultura de Josep Casanovas. Ya ven. Y además está muy bonita la escultura porque está así como que está muy dramática la escultura y está muy bonita, la verdad. Ahora, catalanes en general que estén escuchando esto, si es que lo están escuchando, todas mis preguntas, todas mis dudas y todos mis comentarios acertados son a partir de mi ignorancia y mi respeto. Creo que la cultura catalana es muy rica. Es sumamente interesante y la verdad es que yo la desconozco totalmente. La conozco por encimita, he visto sus tradiciones y tanto las he visto que, bueno, ya llegaremos a eso, pero yo las conocía desde niño, gracias a un programa interesantísimo que se llamaba Believe It or Not, o Replay, aunque usted no lo crea, pero ya llegaremos a eso. Entonces, ¿qué tiene que ver el rey y todo esto? Bueno, perdón, no era Giuseppe, era Rafael Casanova. Rafael. Okay, no, señor Rafael. Lapsus lingui. Así suenan los catalanes. Lapsus lingui. Bueno, y después de eso, después de este periodo, pues es toda una época en la que se quita el catalán, se quita la cultura catalana, se quita la tradición, todo está prohibido. Hasta el siglo XIX. El siglo XIX, por ahí de la mitad, como 1870, entre los 60 y 70, empieza el periodo de la Renaixença, que es como el renacimiento, porque los españoles tienen su renacimiento, no su periodo de renacimiento, pero los catalanes tienen su renacimiento en el siglo XIX. Okay. El renacimiento español es en el siglo XVI. Sí. Bueno, el renacimiento en general. Sí, de hecho. Sí, el renacimiento como periodo histórico. Sí, bueno, pero enfocándonos un poco en el país, en España, pues en Cataluña, la Renaixença o el renacimiento nuestro es en el siglo XIX, donde se empiezan a recuperar la literatura catalana, se empiezan a recuperar las tradiciones, todo lo que era el boca a boca, ¿no? Los cuentos,
El boca a boca. Sí, o sea, todo lo que, porque de hecho dentro de las familias, dentro de las familias, en las casas, digamos, no se dejaba de hablar en catalán, pero evidentemente se tenía que... O sea, de puertas para adentro. Exacto, de puertas para adentro, porque de puertas para afuera, pues sí te agarraban y te daban de palos. No estaba bien. Sí, bueno. de palos largos. No les iba bien. ¿Por qué decía eso? No me acordé. Porque les prohibían su cultura catalana. Sí, su lengua y todo en general. Entonces, ¿cómo se podía recuperar la lengua? A través de la literatura, a través de las canciones populares, a través de los cuentos y escribirlos, ¿no? Y luego hubo en algún momento alguien que dijo, hay que hacer un diccionario. Y también hicieron un diccionario de las palabras habladas, ¿no? Como se llama. Y luego, pues, bueno, eso es otra historia, pero sí hubo también otro filtro. Que acabo de ver ese libro en la Generalitat de Cataluña. Aquí en la delegación. En la delegación catalana. Dice Generalitat ahí. Es un organismo de la Generalitat. Ahí dice Generalitat. Es el bebé de la Generalitat. Bueno, en la delegación catalana aquí en México acabo de ver ese diccionario precisamente y es un libro enorme. Sí, no, ese es del Pompeu Fabra, eso es del siglo XX. Ah, ok. Esto rehuello. Pero es el que hizo el diccionario. Ajá. ¿No? Después de varios que había de otras editoriales. Bueno, de otros editoriales y autores también, y dijo, no puede ser, tenemos que unificar el catalán, porque no es lo mismo el catalán de las Islas Baleares que el catalán del centro, del catalán del norte, del sur, etcétera. Ok, ¿no? Por ejemplo, en algún programa de televisión que estaba yo viendo en catalán, bueno, no estaba en español, pero la gente de ahí hablaba en catalán. Una de las mujeres dijo, yo no hablo catalán, hablo ay, es que dijo un nombre raro. Balear. No, terminaba en mallorquí. ¿Eso es catalán o no es catalán o qué o cómo? Es catalán, pero pasa un poquito como en Valencia. Ellos dicen que no hablan el catalán, que hablan el valenciano, pero es exactamente, bueno, no exactamente, porque tienen su vocabulario, tienen sus palabras, ¿no? Pero por ejemplo el mallorquín, para decir carta dicen letra o letra, ¿no? Okay. También se comen algunas palabras, ¿no? Jo em nom, en lugar de decir yo me llamo, jo em nom, ¿no? Y hablan también con las vocales neutras muy marcadas. ¿Qué son las vocales neutras? Las vocales neutras... Sí, de hecho, mal lugar. Las vocales neutras, cuando nosotros en español, por ejemplo, hablamos con la A, decimos A, pero ajá, nosotros en catalán a veces la A se suaviza y es como ¿no? Como pujido. Sí. Ay, qué bonito. Ajá. Entonces, bueno, volviendo al tema. Volviendo al asunto que nos sacan temas. Entonces, se retoman las tradiciones catalanas. O sea, quiero decir, por lo que entiendo, y yo soy un imbécil de afuera, por lo que entiendo, Cataluña es una colonia española. O sea, sí, es una nación dentro de España y cosas por el estilo, pero por lo que entiendo fue anexada a la corona española, o sea, a los reinos de Castilla y León. Después, mediante el matrimonio. Mediante el matrimonio, ajá. Pero era como una colonia, o sea, no era parte de, digamos, como las Hispanias que decían. No tanto, porque es que con la época de los romanos ellos se asentaron bastante. Primero vinieron los griegos para intercambiar cositas con los íberos. Okay. Porque los dos eran mercaderes, las dos naciones eran mercaderes ¿Qué son los íberos? Los íberos eran los pobladores de Iberia. ¿Hacían mantequilla? De Iberia para hacer mantequilla. No, de Iberia, que era la península ibérica, era España, ¿no? Okay. Y todo iba bien hasta que vinieron los romanos y dijeron que iban a poner pues una ciudad aquí, una ciudad allá, ¿no? Sí, Alejandro Magno hizo todo ese... Exacto, todo ese entonces show. hicieron las 3 ciudades más importantes, las 3 colonias más importantes, que eran Lérida, Bárquino y Tárraco. Okay. Y Gerunda, que es Girona. ¿Y Finsterra?
Y Finisterra pues está Finisterra. en Galicia, significa que ahí es donde termina la tierra y es donde están las columnas de Hércules. Ok. Y está en el escudo de España, de hecho las dos es cierto, hay dos columnas. Ajá, esas dos columnas decían que ahí donde estaban las columnas de Hércules era donde se terminaba el mundo. Ajá. Entonces por eso se llama Finisterra. Ahí se termina el mundo, ¿no? Porque era el mar y la inmensidad del mar. Ok. Hasta que vino Cristóbal Colón y dijo, no, ahí hay más cosas. ¿No? Bueno, anyway, esa es otra historia que ya ahondaremos en ella. Porque la raza de aquí de Latinoamérica se me pone muy heavy. La raza. Es que de verdad están locos, amigos. Estamos locos. Porque actualmente está como muy de moda cancelar la historia. O sea, qué estupidez. Desde un punto de vista actual y eso. Ajá, sí, no, la historia no se juzga, la historia se interpreta y tal. Jamás se debe de juzgar la historia. Pero tienen un rollo ahorita contra Cristóbal Colón bien cañón. Y yo me imagino que Cristóbal Colón en la tumba debe estar diciendo, ¿yo por qué? O sea, de hecho. ¿Yo a mí qué? Pero bueno, anyway, esa es otra historia. Vale, entonces, por lo que entiendo es, digamos, una comunidad aislada. Vamos a tratar de homologar, para los de Ximalhuacán, homologar, que se parezcan. Digamos aquí los mexicas o los nahuas hablaban náhuatl, la lengua náhuatl. Debería ser estudiada extracurricularmente, perdón, sí, una cucharada, totalmente. pero siento que es una lengua muy bonita y muy identitativa. Identitaria, perdón, y necesita ser como más. Ahí les va una cosa interesante, digo, a Cataluña, y por eso es tan importante que esté tratando de homologar. De repente llegan los españoles y empiezan a imponerse en todos lados. La mayoría de la gente considera hoy en día que los españoles llegaron a eliminar el náhuatl del mapa y llegaron a quitar a los mexicas y llegaron a hacer un montón de cosas. No pasó así. Perdónenme que les rompa su burbuja, pero no pasó así. De hecho, los españoles necesitaban del náhuatl. Los españoles necesitaban aprender el náhuatl porque necesitaban mano de obra. Entonces tenían que aprender náhuatl, tenían que aprender todas las tradiciones. O sea, es una mentira total que llegaron a arrasar la cultura. Por lo menos nivel turista, ¿no? ¿Dónde está esto aquí? No, pero, o sea, en términos generales utilizaron el náhuatl para evangelizar. No podían evangelizar en español, no podían evangelizar en latín, tenían que evangelizar en náhuatl. Entonces, a partir de eso, empezó a crearse una idiosincrasia bien extraña con los siglos, en la que consideramos aquí en México que lo indígena está mal. Y no solo nosotros lo consideran los indígenas. O sea, nosotros, por una identidad que nos clavaron de mestizaje, consideramos que lo chido es el mestizaje. Los pueblos originarios consideran que necesitan aprender español y renegar de sus raíces para sobrevivir. Necesitan ir a las ciudades, necesitan conseguir trabajo, necesitan hacer muchísimas cosas y renegar de todo lo que son de forma digamos natural. Y entonces aquí en México tenemos una particularidad, y yo creo que esa es la cosa que más he admirado de los catalanes. Tenemos una particularidad, por lo menos en el centro, hay muchísimos lugares que tienen nombres en náhuatl. Entonces tenemos Xochimilco, tenemos Mixcoac, tenemos Tlatelolco, tenemos muchísimos lugares. Mi perra afirma que sí. Entonces, las calles de repente, Popotla, todos estos lugares, hay muchísimos nombres en náhuatl. Mixquic, por ejemplo. Xicotencatl. No sé, muchísimos. Yo vivía en una calle he vivido en muchas calles que tienen nombres náhuatl, pero aquí viene una cosa bien interesante. Cuando de repente le preguntas a un natural, a una persona de aquí, de México, oye, ¿qué significa, por ejemplo, Ximalhuacán? Y normalmente no lo sabe. Yo lo sé. Ella lo sabe, o sea, imagínense. De repente le preguntas a alguien, oye, ¿qué significa tal cosa en náhuatl? Y no lo saben, y no les interesa, es solo un lugar. En Cataluña
han tenido tantos problemas con su identidad, con tratar de mantener su identidad, que las calles, todos los anuncios, todas las cosas están en catalán. Entonces de repente le preguntas a un nativo, oye, ¿qué quiere decir tal cosa? Y estoy casi seguro de que todos te dicen lo que significa, en castellano. Entonces, ahí nomás para que lo pongo en la palestra, para las personas que dicen, no, es que mi México bonito y los pueblos originarios, váyanse al diablo. Incluso los negocios, que hay negocios extranjeros como chinos y pakistaníes que tienen normalmente cibercafés o lugares de cómputo o arreglo de cómputo y así, tienen que tener su rótulo en catalán. Ah, es por ley. Fuerzas, sí, es por ley. Fíjate, o sea, hay proteccionismo, maldita sea. Hay proteccionismo. Aquí en México tenemos un montón de gente quejándose de, ay, es que no tenemos los pueblos originarios. Váyanse al diablo. Entonces, me decías, el 23 de abril. Sí, no, y es que, no, quiero volver, perdóname que regresemos a lo de la colonia así, porque sí es cierto que sí, después del Imperio Romano, cuando cayó, lo que era ya Cataluña, como es un lugar que está cerca del mar, y donde esté cerca del mar y de otros países que tengan tradición de la mercadería y todo eso, de hacer economía, digamos, de hacer dinero con la paréntesis, con la venta y demás. Paréntesis, para que se hagan una idea, Cataluña está pegadito a Francia. Está abajo de Francia. Abajito de Francia, pero tiene abajo de ella mar y a un lado montaña. O sea, es una L, una J más bien. Es una J ahí extraña, porque el mar lo delimita por abajo y la montaña lo delimita por un lado. De hecho, poéticamente se le llama el pequeño diamante de la Mediterránea. Ay, santo por Dios. Ajá, entonces... Bueno, justo al lado, después del mar, tiene Italia. Entonces, pues era muy asiduo de hecho, hay lugares en Italia que se habla catalán, que es el Alguer. Okay. Y es otro tipo de dialecto, digamos, porque dialecto es una variante del mismo, de un lenguaje, y luego están los subdialectos, ¿no? Entonces, en el Alguer hablan otro catalán. O sea, en Italia hay una pequeña partecita que hablan en catalán, y de hecho Nápoles también era colonia catalana, ¿no? Y aquí va con eso que se creó, digamos, una sociedad tan avanzada en ese sentido que sí, era bastante independiente, y de hecho ellos ya tenían nosotros teníamos nuestra propia lengua, y de hecho los vestigios que tenemos de la lengua están como en el siglo 8, 9, y es una fuente, un libro que se llama Las Homilías de Urganyà. Las homilías son esas misas que se dan, creo que son misas, ¿no? Son discursos religiosos, digamos. Soy de Chimalhuacán. Y está muy interesante porque el catalán medieval a mí me encanta, pero sí es muy difícil de leer y a veces de entender, porque no es lo mismo las conjugaciones y las preposiciones, todo eso. Bueno, en defensa de las nuevas generaciones es muy difícil leer a las nuevas generaciones. Sí, de hecho sí, digamos en algún curso de secundaria, bachillerato, sí tuvimos que leer libros en catalán medieval. Catalán antiguo. Sí. Santo por Dios. Y como por ejemplo Tirant lo Blanc o los OVNI. Los OVNI está muy interesante, los OVNI. Los OVNI son los que van volando en el cielo. Los OVNI significa el sueño. Ok. De Bernat Metge. También Ausias Marc, también el gran. Sí es cierto, sí. Ay, lo leí ayer precisamente lo estaba leyendo. Sí, bueno, y todos esos, ¿no? Sí, no tengo idea. Pero, y quiero retomar eso que dices, porque cuando recién empezaste la entrevista, a presentar y así, que dijiste que aquí en México pues todos son españoles, quiero contar como experiencia personal que sí ha habido muchas personas que, no muchas, ¿no? Pero sí como que a lo mejor yo por la cosa que me da de que me lo digan, no son muchas, pero por lo menos puedo recordar a 2 personas que me hayan dicho,
que cuando yo digo, no, yo no soy española, soy catalana, me digan, no, pues aquí en México eres española y punto, y te aguanta, ¿no? Eso sí lo he escuchado, sí. Y entonces es como un en mi corazoncito, ¿no? Porque, al menos como catalana, porque yo no estoy dando ni en detrimento a los demás, a las demás localidades de España. Sí es verdad que hay personas que sí tienen mucha tierra, los catalanes son la mayoría, que nos han llamado terroristas y demás, pero para que nos hagamos una idea, es como si yo, que soy del centro, yo que soy chilango totalmente, llegara alguien y me dijera, no, pues es que tú eres chihuahuense, y digan, no, soy de la CDMX, no, tú eres chihuahuense. Es exactamente lo mismo. Pero aquí, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que tienen la nacionalidad, digamos, por así decirlo, la regionalidad como más marcada? Los oaxaqueños, ¿no? Por ejemplo. Podría ser. Pues sí, que llegaran a Oaxaca y que le dijeran bueno, más bien que alguien de Oaxaca viniera para acá y que los demás le dijeran, no, pues tú eres poblano. Tú no eres oaxaqueño, eres poblano. Entonces... O eres de la Ciudad de México porque es la capital, ¿no? No, puede ser. Por así decirlo. No, creo que la analogía perfecta sería tú eres mexicano. Sí, de hecho, sí. Sí. Que a fin de cuentas sí se es. No, sí, el y DNI, tú eres española, ¿no? El DNI, que es digamos, la identidad nacional de España, como se llama, el DNI, que aquí es el equivalente al IFE. Al INE, el IFE ya no es. Sí. El INE. Pues dice que soy española, ¿no? Y está la banderita y está todo, ¿no? Allá soy española. En algún momento a lo mejor y sacaremos un DNI catalán, pero no sé, no creo. Por lo menos el pasaporte sí tiene que ser español porque sales del país que es España. Bueno, pero nos estamos perdiendo mucho. Volvamos a las tradiciones. Sí. Volvamos a las tradiciones. ¿Cuál era la pregunta sobre San Jordi? Ya se me olvidó. Pero, no. Estabas contando cómo se recuperaron las tradiciones. Es cierto, sí. Bueno, se recuperaron en el siglo XIX, se empezaban a recuperar y todos bien felices y contentos, que eso también, el catalán del siglo XIX también es un poco más diferente del catalán actual. Evidentemente se tuvo que regularizar el catalán de nuevo, que eso fue un trabajo arduo, fue un trabajo bastante complejo porque cada quien hablaba como se le antojaba y evidentemente decían muchos castellanismos, que incluso mi familia, mis papás, que son de la posguerra, de la época de Franco, en el que tampoco se podía hablar catalán, pues sí decían muchos castellanismos, ¿no? Como bocadillo, en lugar de decir entrapá, que es el bocadillo, o la torta aquí, entrapá. Sí, el emparedado, de hecho, es la traducción literal, emparedado, porque está entre los panes. Entre pan. Sí, entrapá, porque es pa. ¿Pa? Sí, el pa es el pan. Mira, wow. Sí. Pues ven, aquí sí aprendemos. Entonces, pero, estaba esta mezcolanza. Bueno, un poquito de historia, un poquito de contexto. De repente Franco... en el año 1936. Empieza la guerra civil, la gana Franco. Bueno, hace un golpe de Estado, ¿no? Hay un golpe de Estado. De hecho. Lo gana Franco. Porque de hecho se tenía previsto que se iba a proclamar la República Catalana y se proclamó como tal, pero duró bien poquito. Ya entró el hombre bajito ese que se autoproclamó generalísimo, que es un cargo que ni existe. Pero bueno, él era generalísimo porque tenía súper complejo de chaparro. Canijo, en España, canijo es una persona muy bajita. Se siente ¿a poco? Sí. Mira. Eres bien canijo, eres bien chaparrito. Sí. Entonces, pero... Y aquí en cambio canijo es como un... Sí, como un pingo. Sí, un pingo, un gamberro. Un gamberro, ándale. Sí, esa palabra la tenía yo pensando. Pero bueno, el contexto histórico. De repente Franco gana. Y para los que no sepan historia general, España fue un imperio muy grande. Llegó a tener tierras en todos lados. En África, en Asia y en América. Pero de repente las perdió todas. Las colonias allá por el siglo XVIII, XIX, en la emancipación de las colonias las perdió todas y se volvió muy pobre.
Entonces, fue por culpa de Fernando VII. Fue por culpa de Fernando VII. Entonces, perra, ven acá. Perdón, estamos experimentando problemas técnicos con la perra. La próxima vez no la traigo a la grabación. Entonces, la idea es esa. De repente, Francisco Franco se levanta en armas para hacer un golpe de estado porque él quería que regresara la gloria del Imperio Español. Entonces, para que regresara la gloria del Imperio Español tenía que obligar a las personas a tener una identidad nacional muy cañona. Así que para todas estas personas que se sienten de repente como no sé, anárquicas, como revolucionarias y cosas por el estilo, la revolución nunca ha funcionado. La revolución históricamente es una estupidez. ¿Por qué? Nómbrenme una revolución que no haya terminado en una dictadura y yo les diré que tienen la razón. Así de simple. Franco fue exactamente lo mismo. De repente instauró una dictadura que duró muchísimo tiempo. A él le pasó una cosa muy curiosa. Él al final ya estaba cansado porque los tiempos habían cambiado tanto que no los entendía. Pero esa es otra historia que ya en algún momento retomaré. Pero en ese lapso de vida, en ese lapso de 40 y tantos años. De 40 y tantos años de dictadura, prohibió todas las manifestaciones culturales que no tuvieran nada que ver con la castellana. Con la identidad, digamos, española, ¿no? Entonces, sí. De ahí sale la palabra España es una y no 51, ¿no? Está genial. Porque no le parecía, o sea, la extrema derecha, el falangismo, digamos, no le parecía que cada quien estuviera por su lado, ¿no? Que cada quien tuviera su gobierno y todo eso. Dicen, no, eso no se puede hacer. Así hablaban, ¿no? Y entonces, pues por eso ya suprimió todo lo que se había hecho. Toda manifestación cultural. No, sí, pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, ya todo lo que se había recuperado se tiró, o sea, ya se prohibió hablarlo en las escuelas, se prohibió hablarlo en la calle, pero obviamente, y vuelvo a lo mismo, los catalanes somos tan aferrados, digamos, que dentro de las casas se estudiaba y se aprendía el catalán por las familias, aunque sea más o menos así, ¿no? He visto películas de la época que están en catalán. Y estaba prohibido, entonces quiere decir que sí había por ahí una resistencia. Un rebelde por ahí. Sí, entonces, pero bueno, ¿y qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el Día de San Jordi? ¿Qué pasa con todas estas manifestaciones culturales que tenían? ¿Se reprimen en ese entonces? Sí. Wow. Sí, totalmente. No se podía... de ti si sacabas, por ejemplo, la sañera, que es la bandera catalana, que son las 4 barras en un fondo amarillo. Ahorita me explicas eso, pero ¿qué pasaba cuando sacabas eso? Pues venían los grises, que era la policía, digamos, de aquel entonces, que iban vestidos de gris. Para los que se hagan para que se hagan una idea, son los malos de la película de El laberinto del fauno. Exacto. Sí. Pero sí, de hecho sí, los grises, la Guardia Civil también antes era muy. Pero bueno, o sea, venían los grises y venían de cualquier forma, según decía mi papá, por ejemplo, incluso pasaban por encima de los coches con tal de agarrarte y sí te podían pegar, o sea, sí te pegaban y te metían a la cárcel. Y en aquel entonces incluso que eso fue súper sonado, ¿no? Que en los años 70 Salvador Puig Antich, que era esto ya es otra cosa, ¿no? Pero hay una película sobre eso, de hecho, interpretada por Daniel Brühl, que preciosa. Era preciosa y precioso él. Okay. Fue el último ejecutado por el Garrote Vil. Ya, sí, leí en algún momento eso. Y fue, bueno, de hecho él era de un grupo radical terrorista, digamos, ¿no? Entonces, de izquierdas, antifalangista y anti todo, y obviamente lo agarraron a él en un portal y pues
fue la cabeza de turco de todos los demás que estaban ahí. Ahora, y lo mataron por garrote vil, que es una muerte horrible que se hacía desde la Edad Media hasta el siglo XIX y hasta entonces, ¿no? Que también lo pusieron en la Inquisición. Para los que no sepan lo que es el garrote vil, no es muerte con un garrote. Búsquenlo en internet, no lo voy a poner muy gráfico porque sí está muy, muy rudo. Pero aparece por ahí un vestigio en la película de Goya, de donde sale Natalie Portman. Que podría llamarse perfectamente Natalie Portman en el medievo y no pasa, digo, en el... Natalie Portman se vuelve loca en el medievo. Natalie Portman se vuelve loca en el siglo XIX. En el siglo XIX, no, siglo XIX. Ah, sí, 18, sí. 19, sí, tienes razón. Sí. Natalie Portman se vuelve loca en el romanticismo y no pasa nada, Goya sale sobrando en esa película. Javier Bardem es hace un excelente papel Javier Bardem en esa película. Sí, la verdad sí. Bueno, pero nos desviamos. Entonces, se muere Franco en los 80s y comienza esta situación de libertinaje, no podría llamarlo de otra forma, en España. Lo conocido como la movida. O sea, porque todo el mundo pues ya estaba, ¡ay, ahora ya se puede!, ¿no? Entonces empezaron a probar. Y ahora la palabra movida es como para decir una organización de algo, no vamos a organizar una movida. Ándale, exactamente, ¿no? Pero la movida más bien se refería a que todo estaba prohibido cuando Franco, absolutamente todo. Todas las manifestaciones. Pasó muy, muy parecido a lo que pasaba en México en los 70s, con el rock, con el temor satánico y cosas por el estilo. De repente en España era lo mismo. Se muere Franco, no hay sucesor porque mataron al sucesor y la gente dijo, somos libres. Entonces empezaron a generar manifestaciones culturales bien cañonas, al grado de que, por ejemplo, tenemos por ahí ¿cómo se llama este hombre? Al cineasta todo famoso, Almodóvar. Pedro Almodóvar es hijo de la movida, Alaska, de Alaska y Nama. Por ahí hizo sus pininos a Antonio Banderas en la movida. Que Alaska es mexicana, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo sabía. Alaska nació en México, no sé cuánto tiempo estuvo, pero es como Belinda aquí, o sea, Belinda nació en España y ahora ya es mexicana. 100%. Entonces la movida abarcó todo movimiento cultural en España. Ya no era underground, ya no era absolutamente nada underground, ya podías salir con tus faldotas y tú producirte muy 80s. Y no pasaba absolutamente nada. Pero en la playa tenías que ir con traje de baño completo. Bueno, ahí sí no sé. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con Cataluña? ¿Retoman sus tradiciones? ¿Salen a la calle Sí, de hecho igual, poquito a poquito se fue recuperando la situación. De hecho regresa Josep Tarradellas, que era el presidente que estaba en aquel entonces, estaba en el exilio, y regresa y es el famoso que dice, Ciutadans de Cataluña, ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy aquí. Y todo el mundo, súper famoso, sí, ¿no? Súper famosísimo, yo sabía. Y está muy bonito el video. Pero no tengo idea, señor. Luego vino la familia Pujol y ya, todo muy bien y bonito, pero luego se llevaron el dinero de la gente, ¿verdad? Los Pujol, sí conozco la historia, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Tienen negocios aquí también. Sí, de hecho. Hablemos de cuestiones culturales. La bandera, me decías de la bandera, ¿cómo se llama? Sañera. Sañera, ¿qué tiene que ver con o sea, ¿por qué representa la bandera? ¿Qué pex? Pues forma parte de la identidad, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene su bandera, de hecho, ¿no? Ajá. Y la nuestra se llama Sañera y viene son las 4 barras de sangre que representa que se impregnaron de la herida de el rey Guifer el Pilós. Se llamaba así porque era muy peludo. ¿Pilós es peludo? Sí. Mira. Sí, Pilós de piloso. Soy bien pilós en ciertas partes. Bueno, ajá. Decían, ¿no? Que era muy peludo y así, pero bueno, ya. Yo soy pilós en partes que no debería ser pilós. Resulta que lo hirieron en batalla, lo hirieron de muerte y entonces es como también una historia así como épica, ¿no? No se sabe exactamente si pasó así, pero la verdad es que es muy romántico, ¿no? Ajá. Y en su lecho de muerte dijo, es que no tenemos escudo. Ajá. Nuestra nación no tiene una identidad en qué luchar y alguien pues metió los 4 dedos así, no sé por qué, no sé como no sé si curioso o qué, pero
pero como le brotaba la sangre de la herida, representa, pues le hizo así como para parar un poco el brote de sangre, pero se miró los dedos ensangrentados y el escudo era dorado, y lo que hizo fue poner los dedos en el escudo y bajarlos. Por eso tiene 4 barras rojas. Qué romántico, qué bonito. Sí, qué muy padre. bonito. Fíjate, y nosotros tenemos un águila devorando una cebra. Anyway. Entonces, también está bonito. No, está hermoso. Y la verdad es que en el imaginario popular a mí me encanta la fundación de México Tenochtitlan. No existió, pero me encanta. O sea, como leyenda está hermosísima. Sí, de hecho está muy bonito que incluyan un pájaro, como también en Ecuador incluyen el cóndor, ¿no? Que es su pájaro nacional. Pero aquí en México el águila no es el pájaro nacional. Para un partido de fútbol en concreto, sí. Ah, bueno, sí. ¿No? Sí. No, pero sí hay muchas águilas aquí, ¿no? No, sí. No, y el águila tiene un significado muy bonito. Sí, tiene significados muy fuertes en la historia mexicana, pero o sea, si tuvieras que buscar un animal nacional, necesariamente tendría que ser la serpiente, porque está en todos lados. O sea, no lo tenemos así como tal, pero el problema es que México como nación es muy joven. O sea, no podemos hablar de un México, sí, de hecho, sí. De un México global históricamente. ¿Escuchaste, Tonatiuh? No podemos hablar de un México global. De hecho, nuestro animal nacional es el dragón. ¿En serio? Sí. Eso ni existe. Porque también forma parte de Sant Jordi. Ajá, sí. Oh, de hecho, la Casa Batlló, que es una de las casas que hizo Gaudí, que está en una de las calles en las que tiene como 3 casas. Está la Casa Milà, está la Casa Batlló, un poquito más para allá. Yo trabajaba de hecho al lado de la Casa Batlló, pero arriba, lo que es la parte del tejado, es toda la espalda de un dragón. De hecho tiene escamas y cambia de color porque es tornasol, o sea, dependiendo de cómo le dé la luz del día, se ve como azul, verde, rosa, rojo. Está muy bonito. Y los balcones son como calaveritas de las muertes que provocó el dragón, ¿no? Y arriba lo que sería la chimenea es la lanza que está clavada en el dragón. Y por dentro, de hecho, la escalera, la escalinata de la casa, es toda una columna vertebral del dragón. Oye, está muy interesante. Para los que no conozcan, Gaudí era un arquitecto catalán que hizo muchísimas cosas muy interesantes. O sea, hizo todo un estilo arquitectónico el solo. Está bastante interesante porque yo no conozco o sea, sí la conozco por encimita, pero no conozco toda la simbología de Gaudí. Estaría interesante que regresáramos un día para platicar un poquito sobre. De hecho, lo iban a hacer santo. Ah, fíjate. Porque era muy devoto religioso y casi todas sus... A ver, acabo de reaccionar. ¿Iban a hacer santo a Gaudí? Sí. Ok. Sí, lo iban a canonizar, según cómo, sí. De hecho, en la serie esta de Plattsburgh sí lo cuenta así muy rápido, ¿no? Después empezó Gaudí a construir cosas así como un poco torcidas, y de lo bueno que era lo van a hacer santo, dijo. Y sí, en serio, no lo bueno que era. Es una serie catalana. Sí, es serie ya nacional, o sea, si quieren sentirse muy catalanes la tienen que ver, de hecho está en YouTube. Oye, ¿cómo se llamaba esta serie? Perdón, es que salen temas, pero me acordé de esta serie tan buena que yo la amo, Museo Coconut. Esa no es catalana, ¿verdad? No, es española. Ok, entonces olvídalo. Vean Museo Coconut, véanla por favor. Entonces, está todavía. Tampoco. No, sí está, estaba. La última vez que la vi estaba gratuita en su propia página. Sí, qué bien. Sí, todos los capítulos. Y está lindo el Museo Coconut. Entonces, decíamos, por ahí la Panchita 2, el regreso. Panchita es mi perra, para los que no sepan. Es una chihuahua enorme. Mide como 25 centímetros. Entonces, y eso, el dragón. Está representado en muchos lugares. De hecho, Gaudí lo tiene representado en muchos lugares. Y es como... de hecho, el dragón más famoso de Gaudí es el que está en el Parque Güell. El Parque Cow, que dicen los extranjeros. ¿Hay un Parque Güell? Güell, sí. O sea, ¿qué pasó? Vamos al Parque Güey. 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 Sí, De hecho, es que de hecho los mexicanos ya encuentran la punta a todo, ya incluso en
en la población esa que es llamada Verga. Con B alta, con B panzona. Hay una población que se llama Verga. Sí. Y por eso nos llevamos muy bien los mexicanos y los catalanes. No se me meta la verga. No, queda lejos. ¿Ya? Tengo que agarrar un billete de avión. Ah, ya ves, sí te pueden mandar a la verga. Se llama verga. Te pueden mandar a verga. Ok. Anyway, entonces, digo, está muy interesante. Deberíamos de hacer otro programa. Digo, quedas cordialmente invitada si quieres hacer un programa sobre catalanes importantes en la historia. Sí. Por ahí tenemos uno mexicano. O sea, es catalán, pero tiene que ver mucho con la historia mexicana. Pero ya llegaremos a eso. Pero volvamos a las tradiciones. Ya nos desviamos. ¿Alguna vez? O sea, me queda clarísimo que el dragón es importante, que el día de San Jordi es importante por ser el patrón, ¿no? Sí. Pero precisamente tú me decías en algún momento que la diada es el equivalente al Día de los Enamorados. Así o sea, es. El 14 de febrero, el día de San Valentín. Así es. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se celebra? Bueno, para nivel internacional es el 14 de febrero. Nosotros los catalanes decimos, no, yo no quiero nada el 14 de febrero. Para mí es el 23 de abril. Son bien negativos. Y yo soy de esas. Y es como un día muy importante porque las calles están llenas de libros. Bueno, de paraditas de libros. De hecho, también hay autores, escritores famosos que tienen ahí su día de firmas de libros. Uh-huh. Y tienen paradas de rosas. Entonces los enamorados, tradicionalmente, el hombre regala una rosa a la mujer y la mujer le regala un libro a un hombre. Pero ahora ya no. Evidentemente ahora puedes, por ejemplo, ser mujer y regalarle una rosa a un hombre, y el hombre te puede regalar un libro a ti, o se pueden regalar libros incluso, que es lo más común ahora. Y de hecho las rosas más bien se regalan como a la mamá o al familiar o algo así, ¿no? Una persona querida. Y de hecho venden de varios colores, incluso de caramelo, pero la tradicional es la roja porque es la que sale de la sangre del dragón, ¿no? Y es la que simboliza la pasión. Para los de Chimalhuacán, libro es con lo que estás emparejando las patas de la mesa. Entonces, con lo que matas moscas. Con lo que matas moscas, no, cucarachas. Pero entonces, digo, la idea que yo tenía, y veo que estoy re güey, era que se regalaba libros a los amigos y rosas a los enamorados. Ah, o sea, sí, de hecho puede ser de amistad, de amor, lo que sea. Okay. Pero yo una vez sí le regalé una rosa a un muchacho que me gustaba mucho, ¿no? No, pero eso tiene que ver con los enamorados. Bueno, yo estaba enamorada. Entonces le regalé una rosa. Quiero decir que me da la rosa. Y de hecho en la escuela sí era como un día así de, oh, ¿quién me va a regalar una rosa? ¿Quién me va a poner en el pupitre una rosa, no? Y cosas así. Oye, pues un libro. Tenemos un problema porque se me quedaron, es que divagamos demasiado. Pero se me quedaron muchas tradiciones en el tintero y ya llevamos el tiempo del programa comido. Pero, ¿qué te parece si regresas y nos ponemos a platicar sobre otras tradiciones extrañas mexicanas? Digo, mexicanas, catalanas. Tengo mucha duda sobre el cagané. Ah, sí. Sobre Don Tronco o Don Leño, no sé cómo se llame. Cagatío. Cagatío. Porque tío es como un tronco grande, es un pedazo de tronco. Cagatío. Ven, les digo que son graciosos. Y esas lleva ratina. Ay, por Dios. O sea, es un tronco con un gorro. Sí, y carita, le puedes poner carita si quieres. Ya ven, eso es un adelanto del programa que se viene. Pero entonces el cagatío, tío. O sea, los catalanes son muy escatológicos, ¿no? En su cultura. Sí, de hecho sí, o sea, todo es cagable. Todo es cagable. Y lo que yo decía que vi en Ripley alguna vez, que es una cosa como muy tradicional y casi de tradición religiosa, las pirámides estas que hacen de gente. Ajá. Las pirámides los que castallés. ¿Los castallés o los castillos. Ándale, los castillos, los castallés, sí, esos. Castallés. Entonces, a mí me causaba mucha curiosidad cuando lo vi de niño. Vi el programa de niño y, o sea, me acuerdo porque fue hace muy poco.
Entonces, ahí hacen una base de gente, todos vestidos de la misma forma. Ah, pues ahí vi las barretinas. Sí. Entonces, de repente empiezan a subir gente sobre gente, sobre gente, sobre gente, y al final hay un niño hasta arriba. Sí. Entonces, eso también me gustaría saber qué tiene que ver y cosas por el estilo. Y por ahí algunas otras tradiciones que se me hayan olvidado. Pero esto es como un adelanto de todo lo que podemos ver en tierra catalana. Tierra salvaje, tierra extraña. O pan tumaca. Ah, el pan tumaca, la comida de Cataluña, que es como muy particular. Si son fans de Joaquín Sabina, tiene una canción que dice: una al vino vino y al pan con tumaca. Es lo que acaba de decir. Entonces, pero lo dice mal. O sea, Joaquín Sabina lo dice mal, no te tengo. Entonces, todas estas cosas que quedan en el tintero, la verdad es que me gustaría hacer una segunda parte, pero está muy interesantísima, pero ahorita necesitamos pasar a la médula, al por qué estás aquí y por qué es importante que te escuchen. Tienes un evento en puerta. Sí, de hecho el día 23 de abril, de hecho es una fiesta que lo organiza, un evento que organiza la Delegación Catalana en México, que es, como hemos dicho antes, un pequeño organismo que viene de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán. ¿Sabían ustedes que hay delegación catalana en México? Yo no. De hecho está por Polanco, ¿verdad? En la colonia Anzures, ahí tienen la sañera, de hecho, afuera, en el balcón. No tengo idea, pero sí. Y es como una casita de estilo inglés, que digo yo, que está muy bonita. Y está muy interesante, ya conozco el lugar, está muy bonito. La verdad es que sí, y la sañera impone. O sea, porque se ve la casa así de un estilo, de un corte muy extranjero, pero lo primero que ves son las banderas tan grandes, que es la mexicana y la catalana. Sí, de hecho. Pues es un convenio también con el país. Sí, obviamente. Y en este evento, aparte de convocar a varias librerías que tengan libros en catalán en diferentes lados, por ejemplo la Universidad UNAM se une de hecho al proyecto, teniendo un stand de libros en catalán en honor a la fiesta de Sant Jordi, que ese creo que se hace en la misma UNAM, no estoy muy segura, pero en la librería Porrúa de Chapultepec van a haber actividades para niños y también para adultos a nivel familiar, de pintura mural, de pintura de pintar dibujos y de papiroflexia. Hay también cuentacuentos, va a haber en lo que se va a contar la leyenda de Sant Jordi para los más pequeñitos. Ok, entonces tú eres la titular del evento cultural, tú eres que sí, tocas. De hecho soy la que lo lleva, porque ellos lo organizan, pero yo la traigo toda. ¿Qué tipo de eventos va a haber? ¿Qué tipo de actividades? Papiroflexia, vamos a hacer rosas de papel. ¡Oh, qué bonito! Vamos a pintar un mural de la leyenda de Sant Jordi, donde está todo el motivo de Sant Jordi, la princesa, el dragón, etcétera. Así como más lírico, más infantil, ¿no? Sí. Y va a haber un cuentacuentos y una sección para que pintes y colorees. Está dedicado, como he dicho, a nivel familiar, o sea, porque es el sábado, cae en sábado, es un lugar muy bonito porque es ahí en Chapultepec. El bosque de Chapultepec, concretamente. Sí. Para que se hagan una idea, si ubican esta nueva escultura de Darth Vader en Reforma, a un lado, justamente a un lado de la... Ya le dedicaron un artículo diciendo: ¿eres tú, Darth Vader? Está muy buena, está basada en una toy de una... Espera, ese es otro tema. Lo que le falló fue el color un poco, ¿no? Así brillante. Sí. Busquen en Google la nueva escultura de Darth Vader. Ahí a un lado está precisamente la librería Porrúa. Exactamente, es la entrada, de hecho, es una de las entradas del parque. Ok, ¿y a qué hora va a ser este asunto, este show? Va a ser a las 11 de la mañana, dura como 3 horitas aprox, o sea, como a las 2:30. O sea, cortito. Sí, corto. como a las 2:30 termina, más o menos.
pues es llegar y ponerse a hacer lo que les guste, ¿no? Si quieren hacer rosas de papel, si quieren colorear o si quieren el cuentacuentos, pues también. O sea, son varias islas en las que se pueden mover libremente. Qué chulada. Es entrada gratuita también, no tiene ningún costo. Ajá. Y lo bueno es que es una librería, así puedes también, si no te interesa ninguna de las actividades por X motivo, puedes ir viendo libros y también comprarlos. Hombre, lean libros, lean. Pues es el Día Internacional del Libro, habría que aprovechar. Hay ahí también una cafetería precisamente en esa librería, entonces pues pueden aprovechar para llevar a los muchachos, a los pequeños de la casa y echarse un cafecito ahí, todo bien rico. Uh-huh. Sí, de hecho. Y si no, pues también darse una vueltecita por el parque, que está bonito. También, pero no vayan a dejar a los niños ahí, irles al parque. No. Vayan a las actividades y luego se los llevan al parque. Pero entonces, la idea es que pasen un bonito día familiar de San Jordi, que los niños, digamos, los que más van a ver, digamos, son familias catalanas, pero con hijos que nacieron en México. Okay. Que probablemente, sí, evidentemente les enseñan catalán, les enseñan cultura catalana, pero están en contacto con demás niños y que algunos sean ya nacidos en Cataluña o gente ya que sea catalana que les pueda transmitir estas digamos, tradiciones sí, la cultura. Ajá, sí, entonces pues es muy bonito. Dons, ya le salió el catalán. Pero es la catalana que todos llevamos adentro. Pero entonces tienen la oportunidad, porque me imagino que tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, que las actividades tienen que ver con el contexto del Día de San Jordi, que tienen que ver con la historia, entonces va a haber ahí la difusión de la... Exactamente, la difusión, esa es la palabra. Sí, de la tradición, de la leyenda y cosas por el estilo. Entonces, eso está padrísimo, la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Los de la delegación catalana son personas muy amables, muy tratables y te pueden hablar en castellano perfectamente. Porque cuando escuchan hablar catalán a los catalanes, de verdad es una cosa muy extraña. O sea, hablan muy rápido y muy golpeado, entonces es como si estuvieran peleando todo el tiempo. Sí, no es que estemos peleando ni tampoco estemos agrediendo. Es que también aquí se habla muy bonito, ¿no? O sea, es que hablan español, pero también los españoles hablan golpeado. O sea, somos amables. Hablan así como más cariñosito, ¿no? Como dicen. Pues, mis papás dicen que hablan de una forma muy cariñosa y yo creo que sí es cierto. Puede ser, es que somos amables patológicos, ¿no? O sea, tratamos de ser amables todo el tiempo y eso no es tan bueno, pero bueno, esa es otra historia también. Entonces, pues nada, ahí está la invitación. Vayan al parque del Bosque de Chapultepec, en la librería Porrúa. Que está pues, precisamente sobre Reforma, prácticamente, no, o sea que a la altura del museo, el Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo. Entonces, pues nada, ahí queda la invitación, queda invitada, espero para para una próxima vez que hablemos un poquito más de cultura catalana, que de verdad se nos quedaron cosas bien interesantes. Es que que la audiencia dice, ya estamos hartos de la cultura catalana, por favor, ya. Sí, para que queden picados. ¿Se acuerdan de unos memín pinguín que vendían, que tenían los pantalones abajo, que se les ponía una mecha en el trasero, luego se prendía y empezaban a salir así como heces fecales de su trasero? Ah, caray. Es el cagané. Ese es el cagané. Entonces no tengo idea de qué signifique ni de a qué se refiere ni nada. Entonces está interesante digo, aquí en México le pusimos el memín, ¿no? O sea, porque tenía que corresponder con algo de acá. Pero en España en Cataluña tiene su porqué. Los catalanes tienen su porqué, yo no lo sé, tendremos que averiguarlo. El tronco ese que también caga es una cosa muy extraña. Entonces, pues nada, queda la invitación abierta. Espero que podamos grabar un siguiente programa. Espero que te hayas divertido. Espero que haya estado chidito aquí. Sí, está divertido. Sí, nos vamos por las ramas, pero son muchas cosas también que hay que puntualizar, ¿no? Porque contextualizar más bien, porque no es que me quedé bastante con la idea esa de que dijiste de que pues para aquí en México todos son españoles y
Y tal vez sí, pero no, sí. Sí, pero no. Por algo el 11 de septiembre estamos ahí dando lata en el Ángel de la Reforma y con nuestras sañeras y nuestras pancartas diciendo que no somos Estados Unidos. No somos tan españoles, ¿no? Pero el 11 de septiembre es importante a nivel mundial. O sea, digo, el 11 de septiembre también fue el golpe de Estado en Chile. Sí, entonces, fue el golpe de Estado en Chile, fue la caída de las Torres Gemelas. Fue el Día Nacional de Cataluña. O sea, es el Día Internacional de las Derrotas, de hecho. Podríamos instaurarlo así como el Día del Libro es el 23 de abril. El 11 de septiembre es el de las derrotas. Podría ser. Pero bueno, entonces, pues nada, yo soy Sergio Calderón. Este fue un bello programa. ¿Dónde te encuentra la gente? Me encuentran aquí en mi casa. Me encuentran en Instagram como @pintomichis y en Facebook me encuentran por mi nombre completo, que es Esther Mosquera Oñós. Es curioso que ninguno de mis apellidos sea catalán. Todos los demás de mi familia sí. Esta no es catalana. Pero sí. Es una infiltrada. Pero bueno, entonces síganla, su trabajo está bien interesante. Ella es pintora, ella es dibujante, ilustradora y un montón de cosas más. Y a mí me encuentran como Sergio Calderona en todas mis redes. Por ahí apoyen este proyecto. Estamos en Spotify, andamos por YouTube ya. Si pueden compartir, dar like, comentar y todas esas cosas que ayudan a crecer a la gente. Quiero que salgamos ya de nuestras 2 reproducciones al día. Entonces, muchas gracias por escucharnos. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? Pues nada, sí, agradecer la invitación. Los espero el sábado, si alguien puede venir, tiene disponibilidad. Eso es todo. Sé que es un poquito precipitado porque ya estamos ya es cosa de nada, sí. Sí, ya es cosa de nada, pero si no, pues a lo mejor y nos podemos ver el año que viene, a ver si... Ojalá que sí. Ojalá. Y si no, pues nos podemos echar un cafecito y hablamos de más cositas de cosas del catalanas. tema. Exacto, de cosas catalanas. Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Sergio Calderón y espero que estén por aquí escuchándolo todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Fins aviat. Fins aviat significa todos me caen mal. Hasta pronto. Hasta pronto. Sí. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.